Bueno, hoy vamos a hablar de política y ya lo estamos saludando. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Un placer, como siempre. Bueno, Daniel, resultado del domingo, finalmente, bueno, lo venimos mencionando en la semana, los números no fueron tan amplios a favor del Frente de Todos, sí hubo un triunfo claro, por supuesto, pero Juntos por el Cambio no terminó tan mal en materia de resultado electoral como sí se pensaba, por lo menos hasta el viernes, ¿no? Sí, yo creo que la diferencia fue más acorde a lo que uno, por lo menos, imaginaba antes de las PASO, ¿no? Cuando nos sorprendió la diferencia de 14 puntos. Así que, digamos, me parece que es más acorde con lo que uno imaginaba que podía darse en una situación de la economía tan difícil, más allá de que yo, en esto me parece una visión muy particular. Yo soy bilardista y Hmm. yo me gusta ganar siempre, y por lo tanto, cuando uno pierde, no tiene una visión positiva del tema, ¿no? Claro. Pero creo que en general, sobre todo, es importante que haya habido menos diferencia desde el punto de vista de lo institucional en cuanto a la representación en los poderes legislativos, ¿no? En los Ujú. poderes colegiados. Yo estoy convencido que el equilibrio en esos lugares es muy importante, porque ayuda mucho a que las leyes que se voten no se voten en forma, digamos, con mayorías automáticas, sin debate, como ha pasado en su momento cuando el gobierno anterior tenía la mayoría y pasaban cosas como se aprobó el memorándum con Irán, Claro. unos acuerdos más terribles que ha firmado la Argentina en su historia, y que se aprobó en las dos cámaras del Congreso en un mes, en febrero, sin debate. Entonces me parece que eso, el equilibrio de representación ayuda a que eso no ocurra, y además para que las leyes salgan mejor porque salen imbuidas de diferentes visiones, ¿no? Estos 4 años nosotros no tuvimos la mayoría y eso nos costó mucho, pero por otro lado te puedo asegurar que cada vez que ingresaba una ley del Poder Ejecutivo y la poníamos a debate, cuando teníamos que sumarle las diferentes visiones de los otros bloques para buscar los consensos, siempre las leyes salían mejor de lo que habían ingresado, porque recibían visiones distintas y no unidireccionales. Así que en Claro. ese punto creo que desde el punto de vista institucional es importante para la Argentina el resultado del domingo, ¿no? Bien, lo mencionaba recién en el comienzo. ¿El talón de Aquiles del gobierno y el resultado electoral tiene que ver con lo económico? Sí, yo te diría que es momento para empezar a sacar conclusiones. Las primeras hacía prima facie, son por supuesto la primera en la economía, que ha sido determinante. En un país con la desigualdad que tiene la Argentina, con más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza, el peso del bolsillo de la economía es determinante, y la realidad es que este año, sobre todo, los trabajadores y la gente de los sectores más vulnerables han perdido mucho poder adquisitivo, y eso realmente influenció mucho, y es lógico que ocurra. Y por el otro lado, me parece que también desde lo político, la falta de construcción política que haya de alguna manera impedido la unificación del peronismo fue determinante. Si vos ves los resultados y sumás los votos que se dieron comparados con el 2015, está claro de que la unificación del peronismo fue uno de los factores claves, y era algo que nosotros de alguna manera, algunos veníamos planteando, ¿no? La ampliación de Cambiemos, nos parecía que era necesaria. El gobierno la hizo ya al último momento, cuando lo convocó a Pichetto, pero ya creo que no, Tarde. ya era un poco tarde, teniendo en cuenta además que generalmente cuando uno amplía no es solamente la incorporación de dirigentes, sino que ese dirigente por su representación dentro del espacio político al que pertenece pueda trabajar para sumar más voluntades, y por supuesto que con tan poco tiempo era difícil hacerlo, ¿no? Ujú. Le preguntaba por lo económico porque también hay un plano político importante y hubo dos campañas distintas del gobierno, evidentemente, una hasta las PASO y otra a partir de las PASO. Hemos hablado aquí con representantes de su espacio, de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, con Luis Juez, por ejemplo, que criticaba mucho la primera campaña y elogió mucho la segunda, una campaña más política, menos de Big Data, decía Juez, más en la calle, más en acto, que evidentemente dio un resultado distinto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, digamos, por eso decía que es momento para empezar a sacar las conclusiones de de estos 4 años como gobierno, que hiciste bien y que hiciste mal, y después, por supuesto, porque perdiste. Y me parece que en esto ha sido clave la campaña previo a las PASO, y digamos cómo imaginaron los que diseñaron la campaña que iba a hacer cómo hacerla, ¿no? Porque claramente
los que venimos de la política, nosotros siempre de alguna manera creemos en la política, creemos en las campañas territoriales, el contacto con la gente y la construcción con la gente y creemos que las redes sociales son un complemento de eso, importante, pero es un complemento, y no es solamente el único instrumento. Y me parece que eso lo entendió el gobierno después de las PASO, pero claro, o sea, también lo mismo, ¿no? Después de perder por 14 puntos es muy difícil poder dar vuelta en una elección, es muy difícil. Daniel, buen día. Esto le pregunto como bonaerense en un contexto que para nosotros aquí en Córdoba nos es un tanto ajeno, pero escuchamos por ahí algunos dirigentes, puntualmente Sergio Massa, y hacían hincapié en una cuestión que es mucho más macro y no es inmediato y quizá no prioritario, pero hay que descentralizar la provincia de Buenos Aires, mucho más los cordones del conurbano y bueno, que sea una situación diferente desde lo jurídico. ¿Es un poco una situación así de que se empiece a adquirir un poco más de independencia cada lugar en un distrito tan particular como es la provincia de Buenos Aires? Bueno, es un debate que nos tenemos que dar, ¿no? En general yo creo que me parece que la descentralización siempre es buena. En la ciudad de Buenos Aires lo ha hecho en su momento la ciudad con la descentralización en las comunas, y eso que es un territorio mucho más chico, y creo que en la provincia de Buenos Aires el conurbano tiene una problemática muy particular y muy distinta a la problemática del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en ese marco uno tiene que tener políticas que te diría que sean más políticas más metropolitanas, en conjunto con la ciudad de Buenos Aires, pues si vos vas a sobre todo algunas comunas de la ciudad de Buenos Aires, como las que están en la zona sur, tienen problemáticas muy parecidas al conurbano y a la zona sur del conurbano, y las de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires tienen problemas comunes con los partidos del norte del conurbano. Así que me parece que hay que pensar en políticas más metropolitanas, y eso me parece que es uno de los debates que tenemos que seguramente dar, y que seguramente lo tendremos. Yo he sido electo diputado provincial y seguiré representando a los bonaerenses, ya no en el Congreso Nacional como lo vengo haciendo ahora, sino en la legislatura en la Ciudad de La Plata, y seguramente va a ser uno de los temas que seguramente trabajaremos en la legislatura. Diputado Lipovetsky, Fernanda lo saluda, buen día. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Le quería preguntar un poco este equilibrio que usted hablaba al principio del Congreso. ¿Cree que es o debería ser la figura o la función que va a tener la oposición en el próximo gobierno, ¿no? De estar allí presente, de estar más cercano, y de acuerdo a los resultados de la última elección, ¿no? Que no fueron tan diferentes como se pensaban? Mira, sí, yo creo que el rol de la oposición tiene que ser el rol de aportar a la gobernabilidad. No podemos yo no creo en las oposiciones recalcitrantes y a la oposición por la oposición misma, porque un proyecto venga del oficialismo. Nos quejamos mucho como oficialismo de algún sector de la oposición que hacía oposición recalcitrante, no todos los sectores, claramente, hay que diferenciarlo, pero nos quejamos mucho de eso, y ahora cuando nos toca hacer oposición no podemos hacer lo que nos quejamos que nos hacían. Entonces, de ahí, si queremos ser coherentes, creo que hay que aportar a la gobernabilidad, apoyar los proyectos que nos parezca que puedan ser importantes para resolver los problemas de la gente, y seguramente criticar cuando veamos algo que no nos gusta, ¿no? O que no considera, o que no que no nos guste, sino que no nos parece que esté bien. ¿Cree que hay funcionarios que hoy están Juntos por el Cambio que están abiertos a lo mejor a participar al gobierno que se viene? No lo sé, pero creo que me parece inteligente por parte del presidente electo Alberto Fernández plantear de que es necesario un gobierno más amplio de unidad nacional. Yo creo que se abre una nueva etapa en la Argentina donde hay que terminar con los gobiernos polarizantes. Yo creo que tanto el kirchnerismo como nuestros gobiernos fueron polarizantes, y creo que de alguna manera no nos sirvió ni para resolver los problemas del país, que los tenemos y son graves, ni tampoco para ganar una elección, porque tanto el kirchnerismo como nosotros perdimos la elección a pesar de apostar de alguna manera a la polarización. Así que me parece que hay que pensar en algo distinto, y en eso Alberto puede sentirse atraído por incorporar figuras de otros espacios políticos que sean importantes para trabajar en conjunto para resolver el problema de la Argentina. Eso sería una buena cosa, pero claro, es una decisión de él. Claro. Está bien. En ese sentido, Lipovetsky, se habla mucho de algunos integrantes de Juntos por el Cambio, de raíz peronista especialmente, se lo nombra Monzó, se lo nombra usted. Usted aparece en Tucumán, en lo de Mansur. ¿Hay algún tipo de vínculo o posibilidad de que, den el salto?
Mira, yo a Tucumán fui porque tengo un vínculo personal con el gobernador Mansur desde años, me invitó mucho antes de las elecciones y quise estar acompañándolo en un momento tan importante para él en lo personal y también en lo institucional en la provincia, ¿no? La asunción de su gobernador reelecto, y la verdad que fue un placer estar ahí, en un acto que de alguna manera le aporté el pluralismo, en un acto que había muchas figuras del justicialismo, pero con una buena representación bastante amplia desde el punto de vista de la historia del peronismo, ¿no? Y nada, y eso, ¿no? Y también con la presencia, por supuesto, del presidente electo Alberto Fernández. Pero no, yo no he tenido ningún ofrecimiento y en definitiva hoy estoy enfocado en asumir mi banca el día de diciembre en la legislatura de la provincia. Pero insisto, yo creo que sí, es sano que Alberto esté pensando en ampliar. Creo que hay otras figuras que él incluso las ha mencionado, que serían interesantes que las pueda incorporar, ¿no? Daniel, por último y brevemente, para recordar a los más jóvenes fundamentalmente, hablaba de Antonio Cafiero ayer en alguna entrevista que dio. ¿Qué simboliza para el justicialismo la figura de un dirigente como lo fue Antonio Cafiero? Bueno, yo la verdad que fue mi maestro, ¿no? Mi viejo en primer lugar, que también era un hombre que era comprometido con la política y militante, y Antonio, trabajé muchos años con él, casi 10, y la verdad que aprendí mucho. Él representaba toda la historia del peronismo, pero además, a mí lo que más me sorprendía era su afán de aprender siempre, ¿no? Ya en los últimos años era un hombre grande, y todos los días venía y me pedía que le traiga libros nuevos, artículos que veía en los diarios, siempre pensando en debatir nuevas ideas, seguir escribiendo. Él escribió un libro, unos últimos libros antes de fallecer, llamó El Peronismo que Viene, que un poco planteaba qué es lo que tenía que tenía que plantear el peronismo para el siglo XXI, muy distinto al peronismo de Menem, ¿no? Y creo que algunas cosas se implementaron de ahí en estos años de kirchnerismo, otras no, por supuesto, y la verdad que fue una persona, un político de raza, ¿no? Siempre creyendo en la política, siempre creyendo en los debates, en el valor de la búsqueda de consensos. Yo mamé eso y en definitiva es lo que trato de emular, salvando las enormes diferencias con Antonio, en mi paso por el Congreso, ¿no? Está muy bien. Diputado, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. A ustedes, y agrego algo, además su vínculo con la oposición, recordémoslo, Antonio, en el balcón en la Semana Santa, cuando fue, claro. Bueno, me parece que eso marca claramente la importancia le da Antonio a la democracia y a que a pesar de las diferencias está siempre apoyando al sistema democrático, porque es lo que hay que hacer. Absolutamente. Diputado, gracias. Abrazo grande, gracias. Igualmente, Adiós. muy amable.